amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Me acompaña Luis J. Martín de Libres 2.0. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, encantado de estar en un programa que la verdad es que yo creo que a nuestra audiencia les va a encantar. Así es, porque vamos a hablar de un tema que molesta, que se critica y que se goza, o sea, es un tema bastante abierto. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que Luis la va a presentar, la conoce muy bien, vamos a pedirles a todos aquellos que nos acompañan en el Superchat todos los días que se integren y queremos agradecerle a todos nuestros moderadores, mil gracias, porque sé que hacen un trabajo extraordinario y hay algunos que a veces les falla el internet y sin embargo ellos hacen milagros para poder acompañarnos todas las noches. Mil gracias, Migdalia Chirinos, Tamaris López, Lontan Inesta, por acompañarnos. Tenemos una noticia que hoy ha sido un escándalo en los Estados Unidos y ha tenido repercusión internacional, pero particularmente aquí en la Gran Manzana. El gobernador Andrew Cuomo anunció su renuncia a las 12 del mediodía de este martes. Todo el mundo quedó así como que estupefacto, Luis. No se le esperaba, ya se habían dado los primeros pasos para un juicio político. Él había insistido que no iba a gobernar, pero hoy en la mañana pasaron algunas cosas que nos enteramos a posteriori, en la tarde, que cambiaron el rumbo de lo que había planificado Andrew Cuomo. Y es que si le llegaba un caso, por ejemplo, de juicio político, él podría ser una especie de Bill Clinton parte 2. Es decir, tenía sanciones, pero él no iba a ir preso por eso y muy probablemente iba a salir del cargo por juicio político. Pero él ahora decide marcharse. Fue una declaración bastante extraña porque él dice que no hizo nada, que todas las alegaciones son falsas, que no tiene prácticamente nada de qué arrepentirse porque él está acostumbrado a abrazar y a besar a las personas cercanas. Pidió disculpas a todas esas 11 mujeres que se sintieron invadidas en su intimidad por sus abrazos y halagos, porque él considera que eso forma parte de su cultura. Andrew Cuomo es un señor que viene de familia italiana, su descendencia es italiana y según él, pues, la cultura no es delito, pero resulta que en las leyes de Nueva York el acoso sexual es un delito y un delito que puede ser castigado con cárcel. En el caso de las acusaciones señaladas a Andrew Cuomo, puede ser de 1 año y 90 días, ¿ok? Son 2 cargos más o menos que podrían formar parte de estas acusaciones, Luis. Lo hemos hablado con varios de los abogados y exfiscales y han señalado que eso es así. Pero es que hay otras cosas. No sé si te ha impactado la noticia en el día de hoy, cómo llegó por España, pero a nivel mundial esto ha sido todo un escándalo. Bueno, mi primera impresión acerca de todo esto es que asistimos a un pacto, veremos a ver, hemos asistido, cambia mi percepción, de tener toda esa información acerca de un atrincheramiento dentro de las instituciones pertrechado por toda la institución burocrática y el propio Partido Demócrata. Vemos que ahora estaban negociando, parece ser que se ha negociado, veremos a ver cómo continúa el caso, esa salida de Cuomo, dañando lo menos posible, dejándose la menor piel posible el partido en todo esto, lo cual me sorprende muchísimo. Uno tiene muchas formas de excusarse de todo este tipo de situaciones. Ahora bien, con 11 testimonios, además, cargarle las culpas a la cultura italiana, creo que es una muy mala estrategia política y creo que mucha gente se va a sentir insultada gravemente por estas declaraciones de las cuales estoy teniendo noticia ahora mismo. Así es, mira, aquí vamos a ver las palabras de Andrew Cuomo, cómo él fue explicándole, porque esto fue un mensaje a los neoyorquinos. Como les digo, ocurrió hoy a las 12 del mediodía. Nosotros estamos en una cobertura del juicio también por acoso sexual de R. Kelly y pues salimos de la corte ahí todos corriendo porque ya esto es un asunto muy importante. Escuchen lo que él dijo, yo se los voy a traducir.
Él dice que debido a las circunstancias en las que se encuentra en estos momentos, the best way I can help now la mejor manera de ayudar él en estos momentos is if I step aside and let government get back to governing. es salirse del paso, ponerse a un lado y dejar que el gobierno de Nueva York siga haciendo lo que debe hacer, gobernar. And therefore, that's what I'll do, because I work for you. Eso entonces será lo que haré porque yo trabajo para ustedes. Recuerdo que esto fue un mensaje a los neoyorquinos. And doing the right thing is doing the right thing for you. Estoy haciendo lo que me corresponde y lo que es bueno para ustedes. Because as we say, it's not about me, it's about we. Porque lo que estoy diciendo es que no es un asunto sobre mí, sino que es un asunto sobre nosotros. Kathy Hochul, my lieutenant governor, is smart and competent. This transition must be seamless. Él dice que la vicegobernadora va a tomar su puesto, que va a ser un proceso de transición bastante simple. We have a lot going on. I'm very worried about the Delta variant. And Que hay muchas cosas que están pendientes en el gobierno. Una de ellas y la que más le preocupa es el avance de el coronavirus, de la variante Delta. so should you be. But she can come up to speed quickly, and my resignation will be effective in 14 days. Él dice que la vicegobernadora puede tomar entonces las riendas de la gobernación y que su renuncia va a tomar lugar en los próximos 14 días. And I think that given the circumstances, Aquí ya terminamos este asunto. 14 días, se ha explicado, nadie entiende por qué no se hizo de inmediato. Lo que sí es importante destacar en este asunto es que una vez que concluye el tema de la renuncia del gobernador, sale a relucir un material en el New Yorker, y es que establece que el gobernador Andrew Cuomo, dentro del marco de sus llamadas y de sus acciones, se enteró que había una llamada que fue registrada, una llamada que él hizo, el gobernador Andrew Cuomo, fue investigado por corrupción en el año 2013-2014 por el entonces fiscal de Manhattan, el señor Preet Bharara. Nosotros estuvimos, recuerdo, en una de tantas esas investigaciones y que el fiscal Bharara para la época nos había informado que había una investigación contra Andrew Cuomo y otra que estaba dándose en el marco del gobierno de Nueva York. Resulta que se ha dado a conocer un informe hoy en la mañana que revela que el gobernador fue criticado hoy temprano por una llamada que fue considerada potencialmente ilegal a la Casa Blanca, que tenía que ver con la investigación que estaba desarrollando por delitos de corrupción ese fiscal Preet Bharara. El gobernador, pues parece, estas llamadas son registradas en la Casa Blanca, todo el que llama a la Casa Blanca queda registrado en un sistema, y en esa llamada, pues él se comunicó con una que era asesora del presidente de la época, que era Barack Obama, que se llama Valerie Jarrett, y pues le dijo que parara la investigación, que el señor Preet Bharara, que era fiscal del distrito, estaba haciéndolo, volviéndolo loco. Las palabras exactas que dijo son las siguientes: este tipo está fuera de control, refiriéndose al fiscal. Ese es tu hombre, se quejó Cuomo de Bharara. Y dijo que el equipo legal de la Casa Blanca tenía que estar al tanto de esto para que se parara esa investigación. Y lo que ocurrió es que de una manera muy extraña esa investigación se paró, el señor Preet Bharara no volvió a hablar del tema y bueno, quedó prácticamente escondido hasta hoy en la mañana, que sale a relucir, porque es importante destacar que todo lo que está pasando en estos momentos se produjo por acciones directas de miembros del Partido Demócrata que se distanciaron de Andrew Cuomo.
No sé si está claro el asunto, Luis. Más que claro, es sumamente esclarecedor, porque en el momento en el que vemos que la vieja guardia de Barack Obama sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy en asuntos que están bueno, tan presentes como el enjuiciamiento, 11 testimonios, todo este caso que rodea a Cuomo, y la verdad es que uno se sorprende porque no paramos de ver esas referencias a la administración Obama. Es sorprendente cómo desde el hijo de Biden se ve implicado en esa antigua administración, también vemos ahora el caso de Cuomo, y vemos esa renovación nula en un partido enquistado en el poder, y que una persona que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, como es su apodo, su alias, The King, el rey, que ejerce de esta forma tan totalitaria su mandato, requiriese de un compañero de partido nada menos que frenar una investigación. O sea, es algo verdad, increíble. Pareciera que en este caso, Luis, es que el asunto, y vamos a explicarlo cronológicamente para que la gente que nos esté escuchando pues lo entienda bien. Esa investigación fue en el año 2013-2014, ¿ok? Andrew Cuomo tiene 3 periodos en la gobernación y quería el 4º periodo en las elecciones del próximo año. Este periodo concluye en diciembre 31 del 2022. Ahora, en la renuncia en los próximos 14 días, va a ser la vicegobernadora la que va a tomar las riendas de la gobernación hasta la fecha, porque va a haber nuevas elecciones y ojalá no se vaya a lanzar Bill de Blasio como candidato. En ese periodo, él se fue haciendo enemigos. Esto era una investigación por corrupción. ¿Qué pasa? En el año 2019 estaba otra gente en el Departamento de Justicia, y en el año 2020, que empieza la pandemia, el presidente era Donald Trump, y se empezaron a hacer algunas investigaciones también en el Departamento de Justicia, que muy raramente fueron cerradas hace aproximadamente como unas 6 semanas que se informó eso. Esas investigaciones estaban dadas en el hecho de que Andrew Cuomo y su entorno habrían mentido en relación al número de muertes de víctimas de coronavirus en los asilos de ancianos de Nueva York. Esa investigación, que como les digo, se cerró y Andrew Cuomo la aplaudió y dijo que será la mejor justicia del planeta, estaba vinculada porque él había violado y él había obstruido la justicia, violado las leyes federales y obstruido la justicia. Ese caso lo empezaron los mismos del Partido Demócrata. Luego abren otra investigación, que en este caso sería la tercera, en relación a un libro que él supuestamente escribió, donde dice que él es prácticamente el mejor paradigma de la gerencia de la pandemia. Pero para escribir ese libro y producirlo se utilizaron fondos públicos de acuerdo a la denuncia y hubo malversación de fondos. Entonces esa es otra investigación que están haciendo entonces los miembros de la Asamblea Legislativa y que están pidiendo que se haga a través de la Fiscalía. Sería entonces 3 casos diferentes: la llamada ilegal para cerrar la investigación de Pri Barara en el 2014 a la Casa Blanca, la investigación cerrada mágicamente en el Departamento de Justicia cuando se inicia la nueva administración y que estaba vinculada a haber obstruido la justicia y mentido en las muertes de coronavirus en los asilos de ancianos. Y también había abuso de poder porque él tenía una ley de emergencia que le permitía tomar decisiones sin consultar la Asamblea Legislativa. En paralelo, lo del libro y posteriormente el escándalo de acoso sexual a 11 mujeres. Es decir, todo un gran panorama. Lo de la llamada de la Casa Blanca toma mucha más fuerza porque ahí se encuentran también violaciones muy fuertes y que pueden ser investigadas si existe voluntad política para ello. No sabemos si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos va a hacer esa investigación o no. Esperemos que sí, pero bueno, esto va saliendo y tenemos entendido que en esta misma semana saldrán otras cosas más que llevaron a esa decisión tan rápida de renunciar hoy al mediodía frente a los neoyorquinos a través de una cadena de televisión, Luis. Sí, pues yo la verdad que estoy expectante a ver después de asistir a todo este espectáculo, y veremos a ver
creo que van a ser muy clarificadores los hechos que vayan a acontecerse ahora y bueno, pues vamos a ver. Sí, y ahora, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Amparo Medina. Ella ha sido ya entrevistada por Luis en Libres 2.0. ¿Qué me cuentas de ella antes que le demos la bienvenida? Bueno, la verdad es que si me ciño a los hechos biográficos, tengo que decir que es una persona que, como se puede ver por algunos titulares de internet, un poquito que parecen clickbait, que es de guerrillera a provida, ponen cosas así parecidas. La realidad es que es una persona increíblemente formada, que ha vivido lo que es todos los interiores de esto que llamamos el globalismo, la Agenda 2030, cómo se forman a los partidos políticos y en determinados momentos, pues por vivencias muy concretas, ella cambia de bando y se pone a contarnos todo lo que sucede dentro de esos interiores, y la verdad es que siento que pudiera estar definiéndola una hora, 2 horas, sentiría que me quedan palabras porque es una persona cuya humanidad les va a llegar a toda nuestra audiencia. Pocas veces me atrevo a decir esto y lo voy a decir ahora. Nuestra audiencia va a ver este vídeo varias veces. Lo sé, me consta. Así es, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy, Amparo Medina. Mil gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Ay, no, mil gracias a ustedes. Gracias de corazón. Y bueno, qué pena que tengamos que seguir viendo en el mundo tanta corrupción, y la verdad es que así como están nuestros líderes, también muchas sociedades estamos atravesando por ese nivel de podredumbre interna, ¿no? De esa corrupción que sale desde adentro y que hacia afuera está dañando lo que toca. ¿Qué le parece el caso del gobernador Andrew Cuomo, que ha sido noticia en el día de hoy durante toda la tarde por el escándalo sexual y también por su renuncia? Que es justo lo que yo te decía, desde hace muchísimo tiempo hemos perdido una noción de lo que es el bien y el mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Ya ni siquiera somos inmorales. Hemos llegado a un momento de que somos amorales, o sea, ya ni siquiera sabemos la noción de si lo que estoy haciendo implica o no implica un daño al otro, la declaración de él, en donde el pueblo italiano es así, los italianos somos así, entonces ya no importa lo que tú sientas, ¿no? O sea, yo en este ser egoísta de yo siento, yo quiero, yo necesito, a mí me gusta, entonces si a mí me gusta, a mí me place, es lo que yo quiero, lo que yo requiero, entonces lo que a ti te pase, lo que tú sientas, lo que te sucede a ti, es lo que menos me importa. Entonces esta es la sociedad desde estos mal llamados derechos, en donde ya hemos perdido la noción de lo que es derecho y hemos pasado al privilegio, en donde hemos perdido la noción del bien común, hemos perdido la noción del otro, del respeto al otro, del amor del otro, sino que todo se puede, hemos cosificado al ser humano, y la consecuencia está en nuestros líderes. Lo que pasa con el gobernador de Nueva York es justamente eso, ¿no? Es el haber cosificado al ser humano, el sentir que lo que yo hago está bien y no me importa lo que el otro siente, y de una u otra manera también nos hace caer en cuenta la educación que están recibiendo nuestros hijos. ¿Dónde está la familia de este señor? ¿Dónde está la universidad que le educó a este señor? ¿Y dónde está el centro educativo por donde pasó este señor? Porque esa es la obligación de la familia, esa es la obligación del sistema educativo. Entonces el sistema educativo está dedicado a todo menos a educar, y estamos nosotros cosechando la ideologización de los centros educativos, la ideologización de la academia, y el resultado son justamente estos seres humanos que pasamos de escándalo en escándalo. Hoy es Nueva York, mañana es España, traspasado es Ecuador, Venezuela, Bolivia, y así vamos de escándalo tras escándalo, de circo tras circo, sin darnos cuenta que hay seres humanos que están siendo dañados y están siendo destruidos o están siendo tocados en su más profunda intimidad, y que hay que sanar esas heridas, ¿no? Así es, definitivamente hay que sanar esas heridas, pero lejos de sanar las heridas, desde acá se observa que la educación está siendo no solamente ideologizada en el caso de los Estados Unidos por la teoría crítica de la raza y por estas figuras que aparecen trastocando y cambiando la historia,
los valores de la cultura occidental y de la historia misma de esta nación, sino que por otro lado aparecen también las ideologías de género que penetran desde el primero o segundo grado hasta la universidad en las estructuras de los pensum académicos para incluir elementos que son impulsados por agendas foráneas y por partidos políticos para transformar la verdadera esencia de la sociedad, justamente cambiar ese concepto de familia para llevarlo a otro paradigma que está hecho más o menos a semejanza de un grupo en particular de la sociedad sin tomar en cuenta el resto. Quisiera su opinión sobre este tema. Bueno, algo que tiene que estar profundamente interiorizado en nuestro ser es que hemos pasado de un estilo de sociedad a un estilo de vivencia que realmente no nos está haciendo bien. Estamos nosotros viviendo lo que Gramsci llamaba la revolución de la cama, ¿no? O sea, pasar de la revolución social a la revolución sexual. Y este sentido de la revolución sexual lo que busca en definitiva es generar seres humanos sin un sentido de criticidad frente a mí mismo, de una cosificación del ser humano y de una utilización hedonista del ser humano para llegar a un fin que es ni siquiera la gobernabilidad, sino que es el autoritarismo sobre el otro, ¿no? O sea, ya te digo, es ver cómo nosotros como seres humanos nos hemos venido degradando, nos hemos venido inclusive convirtiéndonos en monstruos del otro. Tú ves en el caso de muchos, a través de la ideología de género, cómo ven su cuerpo como un objeto al que yo puedo cambiar, al que yo puedo destruir, y hemos llegado al punto en donde te dicen no contamine los ríos, pero no les importa hormonizar a niños o a seres humanos para toda su vida, porque si yo me siento hombre, no es que por una pastilla automáticamente y de manera mágica me voy a construir un hombre, sino que tengo que tomar hormonas varoniles, hormonas masculinas durante toda mi vida, y esto es una contaminación que me afecta psicológicamente, emocionalmente, corporalmente. O en el caso ya mucho más agresivo, que es inclusive no corte los árboles, no destruya la naturaleza, pero al hombre que se siente mujer sí hay que castrarle, a la mujer que se siente varón hay que amputarle los senos. Entonces, esta destrucción del ser humano, esta aniquilación de la esencia misma del ser humano, de su ser biológico, de su ser emocional, obviamente cobra muchas víctimas, pero te deja muchísimo dinero. O sea, la ideología de género, todo lo que tiene que ver el sexo, recuerda que el sexo es la tercera industria más productiva, la que más millones deja a nivel internacional, aparte de la venta de armas, que es la primera, la venta de drogas, que es la segunda, y la tercera es el sexo. Y cuando te hablo de sexo, te hablo de ideología de género, de salud sexual reproductiva, aborto, anticoncepción, control de la natalidad, te hablo de lo que es pornografía, te hablo de prostitución, de la venta de bebés abortados en el mercado en Estados Unidos. En Nueva York se ha comprobado que inclusive los bebés de 9 meses son vendidos, ¿no? Destazados, el cráneo por un lado, las piernas por el otro lado, el hígado, los riñones son cotizadísimos, inclusive para trasplantes médicos. Entonces, todo este tipo de cosas te hace ver a ti como el momento en que he perdido la esencia mismo del ser humano, he perdido un sentido integral de la humanidad, este sentido antropológico del ser humano, automáticamente voy perdiendo la noción del respeto, del amor y del cuidado del otro. Bueno, yo quiero aprovechar que tenemos aquí a Amparo con un conocimiento increíble de cómo funcionan los mecanismos internos de todas estas estructuras para que le cuente a nuestra audiencia, nosotros hemos vivido en el día de hoy cómo se empezaba a hacer público ese borrador de una ley para España en el cual en educación incluso había leyes desde los 0 a los 6 años. ¿De acuerdo? Estamos hablando de criaturas de 0 a 6 años. Debían de hacérseles ya conscientes de su sexualidad. Cuénteme a mí usted qué sexualidad tiene un niño de 0 a 6 años, por el amor de Dios, y con temas de juegos autoexploratorios y demás. Entonces, antes de llegar a esta barbaridad, que a todos nos pone la carne de gallina, a mí me gustaría
que, Amparo, nos contases cuál ha sido el proceso, la deriva de toda esa mecánica interna, de todos esos lobbies, hasta que ha terminado ocurriendo esto y plasmándose en un borrador que nos escandaliza a los españoles, seamos de la ideología que seamos, pero parece ser que se va a sustanciar en una ley. Mira, existen muchas teorías al respecto. Yo creo que una de las teorías que más concreción tiene y que tú puedes comprobarlo de manera fácil es justamente la que yo te hablaba hace un momento, que es la parte económica, ¿no? O sea, detrás de todas estas leyes hay una danza de millones. Yo tengo un cliente al cual yo tengo que enamorarle de mi producto, y para enamorarle de mi producto, obviamente, yo tengo que conquistarle y capacitarle. Entonces, una de las organizaciones que más ha trabajado en todo esto es las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenemos también ahí a todas estas organizaciones como la IPPF, Planned Parenthood, todas estas organizaciones que de una u otra manera se dedican a este negocio. Mucha gente, cuando yo hablo de las Naciones Unidas, me dicen, pero ¿cómo si las Naciones Unidas se ha convertido en un baluarte, ¿no? Y realmente es increíble oírles a los compañeros de izquierda cuando te hablan y te dicen el imperio. ¿Qué más imperio que las Naciones Unidas, no? Es un imperio que, si bien nace con toda esta estructura del genocidio nazi, nace de toda esta estructura de la Segunda Guerra Mundial, que tenía muy buenas intenciones con todo el tema de la formación ciudadana, educación, salud, mejora de la alimentación, nutrición. Tenía un muy buen objetivo que lo vino trabajando, pero llegó un momento que se vio desbordada, no tenía dinero. Y es como cualquier otra ONG. Las Naciones Unidas es una organización no gubernamental como cualquier otra que recibe fondos millonarios de diferentes instituciones. Dentro de estas, las farmacéuticas. Las farmacéuticas entregan millones y millones de dólares a las Naciones Unidas a través de un lavado de dinero que es totalmente conocido y público. Si a mí me interesa vender vacunas, entonces yo no le dono a las Naciones Unidas para que compre vacunas, sino que hago una intermediación a través de la OMS, a través de la OPS, para que esta donación llegue directamente a las Naciones Unidas y sea yo el beneficiario de este tipo de vacunas. Igual pasa con la anticoncepción, igual pasa con las leyes de aborto, igual pasa con las leyes de género. Es decir, yo pongo el dinero totalmente claro y transparente en relación a qué es lo que yo quiero y busco como objetivo. En este caso, salud sexual reproductiva. Las farmacéuticas te venden todos los productos. Tú puedes comprar en la página del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Lo digo porque yo fui consultora de esa organización. Tú entras a la página del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en tu extremo de frente a la computadora, en el extremo superior derecho, tú vas a tener ahí un carrito de compras. Tú entras y vas a poder encontrar preservativos, DIUs, anticonceptivos, aborto químico, todo lo que tú quieras, la pastilla del día después. Y el momento que tú compras te vas a dar cuenta que te venden a 10 y 15 centavos. Y la venta oficial al país donde ingresa ese producto es de 25, 30, 50 centavos. Entonces, claro, es un negocio que yo forme a los maestros porque me estoy eliminando todo lo que es la cadena de vendedores de farmacéuticas. Entonces, yo ya no necesito pagar un vendedor de farmacéutica. Yo capacito en mis productos a los maestros, que además los paga el Estado, para que indiquen desde lo más pequeño en edad, ¿no? De los niños de 5, 6, 7, 8, 3 años, qué significa la sexualidad. Además, no nos olvidemos que la sexualidad tiene que ver con una parte emocional, con una parte de sensibilidad, del sentir. Entonces, yo manejo la sensibilidad, manejo el sentimiento y en función de eso voy trabajando todo lo que es la parte del hedonismo de los chicos. Entonces, cuando yo trabajo esto y además le digo, mira, aquí está el preservativo. Si tú usas el preservativo no te va a pasar absolutamente nada. Tú tienes derecho al placer porque se habla del derecho al placer. Y si te embarazas, no te preocupes, yo también te doy el aborto. Es decir, absolutamente todo el placer garantizado. Yo te regalo mi producto estrella, que es el preservativo. Es decir, yo te doy mi producto muestra para que tú lo pruebes, para que lo utilices. Y si yo te vendo desde los 7, 8, 9, 10 años la idea de que ese es el producto estrella, que además te va a dar placer y que la vas a pasar bomba, entonces, claro, me garantizo un fiel cliente durante toda la vida. El preservativo es para los varones. Los varones son fértiles desde el primer sueño húmedo, desde su eyaculación, su primera eyaculación, ¿no?
hasta el día de su muerte. Son totalmente fértiles, es algo que hay que decirles a los chicos. Se habla mucho del empoderamiento y nunca se habla de la sexualidad tal cual es. Las mujeres somos fértiles desde la menarquia hasta la menopausia y fértiles de 8 a 10 horas por mes, porque el óvulo sale una sola vez al mes. Por lo tanto, una sola vez al mes, tú puedes ser un solo día al mes, tú puedes ser fértil. Es decir, el hecho de que tú te embaraces realmente es una lotería, porque tenías que haber estado justo ese día ovulando y ese día tener relaciones sexuales con un hombre que sus preservativos estén totalmente sanos y fuertes. De los 3 millones de preservativos que salen, apenas de 7 a 10 llegan a su objetivo, que es llegar al óvulo, y en ese día solamente uno logra penetrar en el óvulo y poder fertilizar ese óvulo. Entonces, todo este tipo de información no se le da a las mujeres. El 98% de anticoncepción y contracepción está hecha para las mujeres que somos fértiles, desde la menarquia hasta la menopausia, un día al mes, es decir, solamente somos 12 días al año fértiles. Antes de eso y después de eso somos totalmente infértiles. La anticoncepción nos cae el pelo, nos engorda, nos da migrañas, nos da una serie de trombosis, de daños cerebrovasculares cuando somos un día fértil, y hay signos y síntomas que nos avisan en nuestro cuerpo que estamos fértiles. Cambios de humor, nos ponemos mucho más coquetas, con el líbido mucho más arriba, a nivel de síntomas, tenemos síntomas, podemos llegar a conocer hasta del óvulo que estamos ovulando. Por eso en Francia la gran revolución que hay ahora es que están dejando de usar anticonceptivos para no contaminar el planeta y están usando métodos de reconocimiento de la fertilidad. Hay algunos que son computarizados, como el método sintotérmico, que te puede avisar inclusive el día y la hora en la que tú vas a empezar a ovular. Es decir, hay una serie de información, pero eso no es un negocio, porque dejo de vender mensualmente anticonceptivos, dejo de vender mensualmente contraceptivos, además me garantizo que esa persona que es promiscua se va a contagiar. En Estados Unidos, una persona cada 7 segundos se contagia de un tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Quién vende los medicamentos para estas enfermedades? La misma OPS, la misma OMS, es decir, las mismas farmacéuticas. Entonces, el negocio es redondo. Y por eso es que en este momento el escándalo no solamente queda ahí, sino que el escándalo que se suscitó desde hace algunos años en Estados Unidos es la venta de las partes de estos bebés abortados. O sea, yo te doy la anticoncepción, te doy el aborto, te doy los medicamentos para las enfermedades de transmisión sexual y vendo los bebés abortados también para laboratorios, y eso quiere decir una ganancia del 1000% en relación a los costos que ellos manejan, y que deja no solamente millones, deja muchos cuerpos lastimados, ¿no? O sea, un niño de 10 años que se contrae una enfermedad de transmisión sexual como el virus de papiloma humano tendrá que sufrir las consecuencias del virus de papiloma humano toda la vida. Virus de papiloma humano, herpes, son enfermedades que se contraen piel a piel por el simple sudor de la piel del área contagiada. Es decir, ponte 10 preservativos, igual corres el riesgo de contagiarte a nivel anal, bucal o genital. Esa información no te dan, porque eso también para mí como farmacéutica es un negocio. Cuando escucho todos los planteamientos que está haciendo Amparo, la verdad es que nos lleva a muchas preguntas. En estos momentos estoy cubriendo un juicio de abusos sexuales de un cantante muy famoso, se llama R. Kelly, y que ayer fue acusado nuevamente, porque los fiscales le están llevando el caso aquí en Nueva York y en Chicago, pero ayer hubo un señalamiento de los fiscales que iban a haber cargos por que el R. Kelly le transmitió a sus víctimas herpes. La discusión en el juzgado fue bastante interesante, aunque extraña, porque la ley de Nueva York, de acuerdo a los abogados de R. Kelly, no contempla como crimen la transmisión de herpes, sino solamente la de la sífilis y la gonorrea. Lo estábamos comentando ayer en este programa, porque es un tema que nos llamó la atención en el primer día de juicio de Kelly. Y el juez ordenó a los fiscales revisar este tema. Cuando te escucho explicar eso, inmediatamente me viene el tema de la judicialización de aquellas personas que están conscientes o no de la transmisión de enfermedades venéreas, y también de la capacidad de la ley para
entender este proceso y llevar castigos a quienes lo merecen. Obviamente en esta discusión no está planteado el generador de esos elementos que serían lo que tú estás planteando. Hay poderes monopólicos que permiten todo este fenómeno que nos estás explicando. En este sentido, ¿es posible pensar en que haya judicialización de este tema en particular, tomando en cuenta que esos poderes son más grandes que los mismos estados o gobiernos? Mira, definitivamente, al menos en América Latina, son prácticamente imposibles. Primero, porque no se ha llegado a tener una estadística real en relación al contagio de enfermedades de transmisión sexual. Existe un número aproximado que son aquellos que van a atenderse en los centros de salud. Recordemos que en América Latina los centros de salud están bastante limitados. Entonces, mucha de la gente, sobre todo en la zona rural, que tiene este problema de enfermedades de transmisión sexual, va hacia la ciudad a hacerse atendida y otros deciden definitivamente no hacerlo, porque no tienen recursos, porque no le ven la importancia o porque no le ven la gravedad del asunto. Entonces, definitivamente el problema está en que los tentáculos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través de todas sus filiales con la IPPF, la OMS y la OPS, pueden llegar a todo el estamento de los centros educativos. Por lo tanto, llegan a la zona rural, a la zona urbana con este tipo de pseudoeducación sexual. Pero ¿cuál es el problema? El momento que enfrentan los resultados negativos de este tipo de programas, no existe a nivel de los centros de salud una contención y una asistencia médica necesaria para poder ayudar. Por lo tanto, los resultados, solamente te voy a dar el caso de Argentina. Argentina en el año 2019, antes de la pandemia, noviembre, diciembre, levanta una alerta porque estaban prácticamente viviendo la pandemia de la sífilis, producto de la promiscuidad de los jóvenes y adolescentes. Viene la pandemia y prácticamente se cierra el capítulo sífilis y se abre el capítulo COVID. ¿Qué pasó con esas víctimas? ¿Quiénes están atendiéndoles? ¿Cómo fue el resultado de si se paró o no se paró ese tipo de pandemia? Nadie lo sabe, ¿no? En Estados Unidos mismo, los chicos que son contagiados, se calcula que más del 46% de jóvenes que viven una vida sexual activa y promiscua en Estados Unidos están contagiados de virus de papiloma humano. ¿Cómo yo puedo identificar ese virus de papiloma humano? El momento en que yo ya tengo síntomas como, por ejemplo, la aparición de este tipo de verrugas al exterior del aparato genital. ¿Cuándo es esto? Cuando por dentro la enfermedad ha tomado absolutamente todo el aparato reproductor. Empiezan a salir hacia afuera, tanto en el hombre como en la mujer. La primera causa de cáncer de útero es, en el caso de las mujeres, una relación directa con el virus de papiloma humano, ¿no? O sea, si tú ves todo este nivel de gravedad del asunto, nunca en los colegios, luego de una campaña de salud sexual reproductiva, te piden hacerse una batería de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque no les conviene alarmar a la gente. Entonces, a mí lo que me conviene es que los usuarios crezcan, que estos usuarios tomen estas medicinas al momento que van al sistema de salud, pero no me conviene alarmar de que esta forma de vida tiene que ser controlada y tiene que ser de una otra manera mejor dirigida desde un área de educación. Te voy a dar el caso del VIH-Sida. Tú lees los documentos de ONU-SIDA. Literalmente, el documento de ONU-SIDA dice que el preservativo ayuda en la prevención del contagio de VIH. Dice claramente, ayuda. No dice controla, no dice evita. La misma ONU-SIDA dice que lo mejor es ser fiel, o sea, es decir, tener una pareja para toda la vida, no ser promiscuo, ¿ya? Y en el peor de los casos, si tú tienes una relación sexual con tu pareja que ya está contagiado de VIH, se podría ayudar el preservativo. ¿Qué te dicen las campañas de las Naciones Unidas? ¿Qué te dicen las campañas de los colegios? ¿Qué te dicen las campañas de las universidades? ¿No? Pónselo. Eso es lo que te dice, ¿no? Pónselo y con el preservativo no pasa absolutamente nada. El 40% de víctimas de VIH-Sida aseguran haber sido fieles usuarios del preservativo. Entonces, esta es la realidad que engloba.
Entonces, tú dices, ¿cuál es el objetivo de seguir mintiendo? ¿Cuál es el objetivo de seguir engañando? ¿Cuál es el objetivo de no decir la verdad? Porque yo estoy segura que los chicos que están escuchando en este momento, los jóvenes a los cuales se les dice la verdad en los talleres que nosotros hacemos, tienen una opción, la opción de vida de decir, mira, esta es la forma de vida que yo quiero para mí, por mi salud, la salud de mis hijos y la salud de mi futuro esposo o esposa, pero es un tema de salud. Entonces, ahí es el punto de darle la información correcta para que el joven tenga la capacidad de decidir. ¿Cuál es el problema? Que si le dices esto a un niño de 3 años, de 5 años, de 10 años, que ni siquiera sabe qué pantalón quiere comprarse o qué blusa quiere comprarse o qué tipo de comida va a optar en su vida o que ni siquiera qué va a estudiar en la universidad, mucho menos va a poder optar sobre qué tipo de vida sexual va a tener. Pero esto es un negocio, entonces yo estoy dispuesto a que la mayor cantidad de gente que venga a comprarme y sea usuario de lo que yo vendo sea el objetivo final. La salud es lo que menos me importa. Bueno, yo tengo una pregunta que puede ser un poco complicada. Vamos a ver. Estamos hablando de que al ser humano se lo cosifica, estamos viéndolo como un negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos una serie de utilidades, lo cual es una cosa verdaderamente espeluznante, ¿no? Que nos vean de esta forma quienes supuestamente nos tienen que resguardar. Y yo veo, primero que hay una oposición, que es una ley natural que todos expresamos, y luego veo algo, corrígeme si me equivoco, que sería como una serie de ideologías concentradas, pero como un láser increíble, que van desde arriba hacia abajo a traumatizarnos, a vulnerar nuestra percepción de lo natural, ¿de acuerdo? Y yo veo en esto un estado totalitario. No quiero desanimar a la gente que nos está escuchando, no quiero desmoralizar a nadie, pero veo que estamos en una dictadura encubierta. Pero de ahí la dificultad de mi pregunta. Corrígeme si me equivoco, pero estamos viviendo un proceso en el cual nos están imponiendo un nuevo orden de creencias, incluso diría hasta de sentimientos, de percepción, de una cosmovisión general del ser humano, y esto nos lo están organizando desde estos focos de poder para provocar estas utilidades. Mira, hay un cuento muy bonito que yo creo que muchos de ustedes lo deben saber, y es el cuento de cómo cocinar una rana, ¿no? De hecho, te digo, yo aprendí este cuento cuando estaba trabajando como consultora de las Naciones Unidas, que nos decían cómo hacer que la gente que sobre todo tiene una fe cristiana o que está relacionada con algún tipo de religión se sume a la propuesta de salud sexual y reproductiva, se sube a la propuesta de género, y así hacerlo de una manera muy noble y muy emocional desde el punto de vista positivo. Tú cuando tienes una rana, ¿no es cierto? Y si le pones en agua caliente, la rana va a saltar de golpe. Y cuando tú tienes un grupo de ranas y los pones en agua fría, ¿no es cierto? Los tienes ahí en agua fría, prendes la llama y lo pones desde lo más bajito, el agua se va entibiando, y la rana no siente que el agua se está calentando hasta el punto en que le empieza a molestar. El momento que la rana quiere saltar, ya sus piernas están cocinadas. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos estado viviendo en este momento. En este momento lo que han hecho es, desde el año 1990, si tú ves todo lo que es la Declaración de los Derechos de los Niños, en donde empiezan a aparecer la individualización de los derechos, hemos perdido el sentido del bien común. Los derechos son universales para todos los seres humanos. Pero, sin embargo, el momento que empezamos a individualizar el derecho, pasamos prácticamente a ser objeto de unas ciertas necesidades que son totalmente mías, que tienen que estar por sobre los demás. Y hemos confundido derechos con privilegios. Un ejemplo clarísimo de eso es la educación. Todos tenemos derecho a educación, eso es innegable, todos tenemos derecho a educación. Pero el que haya gente en la que podemos ir a un colegio particular, a una universidad privada, que podemos pagar clubs de diferente tipo de opciones educativas, ya no es un derecho, es un privilegio. Entonces, yo tengo que estar clara que yo ya no soy beneficiaria de derechos, sino que tengo privilegios por sobre otro tipo de personas. Lo grave es hoy que ya no solo tomo conciencia de que tengo privilegios, sino que exijo esos privilegios, que creo que por mis gustos sexuales, que creo que por la forma en que yo vivo, tengo derechos especiales. Entonces, ya no solamente hay una individualización de los derechos, sino que también hay una malinterpretación de esos derechos como que son realmente privilegios. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Esta manera de actuar, esta manera de manejar, esta manera de manipular al ser humano, si tú lees el socialismo del siglo XXI, si tú lees a Sartre, si tú lees el existencialismo y todo lo que ha venido dándose como parte de todas estas ideologías, ¿qué es lo que busca? Busca la gobernabilidad, ¿no es cierto? Busca el dominio de masas, ¿no es cierto? Esa es la palabra exacta, el dominio de masas. El dominio de masas con un objetivo que tiene muy claro es el poder. ¿No es cierto? Yo necesito poder, necesito dominar estas masas. Entonces, estas masas, aparte de eso, tienen que creer que yo soy la verdad, yo soy el que tiene la respuesta a todos sus problemas. Entonces, hemos visto cómo han ido apareciendo diferentes tipos de líderes en América Latina, sobre todo, diferentes ideologías, diferentes formas de pensar que se convierten en la verdad frente a todo esto. Yo amo el planeta, pero hay que reconocer que hay muchos grupos de partidos verdes, ecologistas, que ya no solamente aman el planeta, sino que tú has visto que hacen el amor con los árboles, que hacen el amor con la tierra, porque sienten que el placer profundo que sienten es con la conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra. Entonces, ese tipo de situaciones en donde vemos que ya la ideología ha ido tomando este sentido común, ¿no? Entonces, ahí yo creo que otro ejemplo clarísimo es el tema de la eliminación de personas, ¿no? Si tú dices, yo voy a matar a tu hijo, o sea, tú levantas los ojos y dices, a ver, espérate un ratito, ¿no? Pero si yo te digo, tú tienes derecho a decidir, yo te ayudo a matar a tu hijo, ya suena más bonito. Hay una revolución del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que con toda esta manipulación, con este sentido de aniquilar la razón para empezar a trabajar un dominio de masas con búsqueda de poder, que tú puedes ver poder político, poder económico, poder social, ¿no es cierto? Entonces, hay un momento en donde dices, hay una destrucción del ser humano, pero no lo quiero ver claro y no quiero asumir que eso está pasando. Y no se trata de tener miedo, porque el miedo aniquila. Yo creo que es importante conocer y saber para yo mismo ponerme herramientas para poder salir adelante. Las cosas malas van a estar siempre. Esa idea de que todo tiene que estar bien, de que no pasa nada, de que mira, el nirvana, el color morado te rodea, es una mentira, ¿no? En la vida hay problemas, hay situaciones duras, hay gente que se muere, hay guerras, hay situaciones que nos conflictúan y el objetivo es levantarte y salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos han enseñado que hay una cierta manera de mirar el mundo y que esa es la correcta. Y no me doy cuenta cuál es mi manera de mirar el mundo y si es correcto o no es correcto. Se nos dice, mata a tu hijo y se te acabarán los problemas. Si matas a tu hijo vas a poder estudiar, vas a poder tener dinero, vas a poder viajar, vas a poder realizarte y no pasa nada. Entonces hemos matado nuestro propio sentido natural de cuidar al otro como mujeres. Luego te dicen, ¿sabes qué? Ya no importa si naces hombre o mujer, tú puedes hacer lo que tú quieras. No importa, te puedes castrar, te puedes amputar, te puedes aumentar, te puedes quitar, te puedes poner. Si quieres, puedes quedarte con el pene, pero ponte senos y no importa si tu pareja tiene vagina, pero tiene cara de hombre, no importa, todo se vale, todo se puede, está bien. No importa si tiene relaciones sexuales por el aparato digestivo, por el aparato reproductor, mientras sea amor, todo se va. Entonces, cuando yo voy calando en el ser humano, ¿no? Matar está bien, utilizar está bien, el hecho de generar parasitismo, ¿no? O sea, el hecho de decir yo te pago todo, los famosos bonos del Estado, ¿no? Yo te doy todo, yo te mantengo y el todo es gratis, nada te va a costar. ¿Qué te genera en el ser humano, no? ¿Qué genera en este ser humano? Una sensación de parásito con bienestar. Es eso. Es un parásito con bienestar en el sentido de todo está bien, no pasa nada, el Estado te cuida, la ONU te cuida, la OMS te protege, no, tú no tienes ni siquiera que pensar. Tú con que estires la mano ya te lo damos todo. Eso yo creo que más que una dictadura es un dominio social. Es un dominio de pensamiento, es un dominio de lenguaje, es un dominio de todo lo que el ser humano tiene. Y para eso hay una respuesta que se llama discernimiento, que se llama criterio propio, se llama formación. ¿Y dónde está eso? En la familia. Por lo tanto, donde tenemos que empezar a trabajar es en la familia donde mamá, donde papá tenga un rol claro, donde mamá y papá pueden trabajar con autoridad, puedan educar con autoridad a sus hijos. Yo tengo que cuidar a la familia, porque hoy todo es desechable. Este tipo ya no me gusta, entonces me busco otro, ¿no? Entonces ya todo
todo es desechable en la vida. Ahí es donde hay que trabajar en valores, en principios, hay que trabajar en la familia y liberarnos de esto, porque es una dictadura pero es un dominio pero tan superfluo, ¿no? Está por aquí. Entonces está diciéndonos, nos vende, nos ataca, nos llena el cerebro. Pero el momento que tú despiertas, cuando tú haces talleres con los jóvenes y les dices, mira, conoce tu sexualidad, empodérate de tu cuerpo, mira cómo trabaja tu sexualidad, mira cómo es el embarazo, mira lo que significa la familia, lo hermoso que es el noviazgo, lo hermoso que es el matrimonio, lo hermoso que es amar a un hombre. Y cuando tú les hablas de los abuelos que tenían 50, 60 años de matrimonio, les salen corazoncitos por los ojos y despiertan de esto. Entonces, es una nube que no nos deja ver la realidad, pero que el momento que tú soplas, esa nube desaparece y eso se llama educación, formación, familia, principios y valores. Excelente receta para despertar a la gente. Quiero aprovechar porque muchos por ahora todavía consideran a los Estados Unidos como una gran potencia y la Casa Blanca como el centro del poder mundial. Dicta normas, recibe a todos los mandatarios del planeta. Esta semana, particularmente en el día de ayer, empezó una promoción para motivar a los jóvenes a vacunarse. Lo que no estaría mal si no fuera en las condiciones que se planteó. Vamos a presentarle este video que fue hecho en la Casa Blanca con un influencer de Instagram que tiene como 1.7 millones de seguidores. Él se llama Benny Drama y está con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Psaki. Miren esto y quiero conversar con Amparito y con Luis sobre el contenido de este video. Democracy's calling. See you, Daddy. Bye. Hi, my name is Cooper, and this is a day in my life as a White House intern. We did a joke. Hey, everyone. Vogue. Usually I start off with a big coffee. Sorry, they're like really strict in here. Hey, Jenny. I booked you a nail appointment, love. Yeah, I didn't tell you to do that. It's called Initiative. Hi, White House. This is Cooper. I don't think so. Oh, doesn't matter. This is actually the entrance to the West Wing. This is so fun, and it's really prestigious. Hey, POTUS. Is Olivia Rodrigo still here? No. We've come a long way in our fight against this virus. We've vaccinated 160 million Americans. Are you getting this all down? Don't worry, Queen. It's all right here. Cooper. Sorry, Miss Jen. And Jen, don't forget to have fun. Spirit fingers, Mama. We need to get shots in the arms of every single American. I'm heading to a haircut. Comment if you want me to make more of these. Esta es entonces la campaña para la vacunación de jóvenes. Ya ustedes vieron, los que no entendieron es mejor que no lo hagan, porque la verdad es que ha sido catalogada como polémica por algunos sectores conservadores también señalan que esto rebasó el vaso por parte de este tipo de agendas del poder en estos momentos en los Estados Unidos. Pero cuando se utiliza este tipo de campañas a nivel global, porque como decimos, la Casa Blanca todavía tiene los ojos del mundo puestos en ella. Entonces se publica esta campaña hecha en la Casa Blanca con un influencer muy simpático y todo, Benny Drama, y la secretaria de prensa. ¿Qué piensan? Yo quiero escuchar la opinión de Amparito y también la de Luis, porque aquí en los Estados Unidos se está discutiendo sobre este tema. Bueno, miren, ya con Obama y con todos los Clinton y también con toda la campaña que hizo Biden en su campaña para presidente, pudimos darnos cuenta que existe un interés, sobre todo para poder generar políticas públicas que tengan que ver con género, con salud sexual reproductiva y que prácticamente se utiliza ese mecanismo para absolutamente todo. O sea, así como antes utilizaban a las mujeres para vender llantas, para vender autos, para vender productos en los supermercados, hoy se está utilizando a personas con atracción al mismo sexo o con disforia de género para justamente empezar a trabajar en este tipo de campañas.
Ahí hay dos problemas que son fundamentales y es el hecho de que el momento que tú llegas con una rompimiento de la biología del ser humano, ¿no es cierto? Entonces tú estás normalizando cierto comportamiento y cierta forma de ver que a la larga no se dicen los resultados, ¿no? Es decir, hay niños y chicos que ven este tipo de campaña o que ven este tipo de imágenes y que te dicen, oye, qué chévere, qué interesante, qué lindo, yo quisiera ser él, yo quisiera convertirme en ese tipo de joven o de youtuber o de influencer en un momento determinado de su edad. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Yo atiendo personas que están viviendo ese tipo de crisis, en donde tienen atracción al mismo sexo, tienen también problemas de identidad con su ideología, que tienen heridas con su heterosexualidad. ¿Y qué es lo que nosotros vemos detrás de esas bambalinas? Detrás de esas bambalinas, muchos de ellos vienen con dolores en familia, con dolores de violencia, con dolores de identidad de papá, de identidad de mamá, y que cuando tú empiezas a trabajar esos dolores te das cuenta que lo que está haciendo la sociedad con esas familias, lo que está haciendo la sociedad con los jóvenes, está generando daños que aparentemente son felicidad, pero que no logran centrar a este ser humano. Yo te puedo decir, aquí en mi oficina he oído llorar, pero sí, llorar lágrimas de sangre a chicos que te dicen, sí, ¿sabes qué? La paso bomba, me encanta, siento placer, pero no me siento yo. No me siento yo, o sea, quiero sentirme yo. Yo siento que mi cuerpo está por un lado, mi mente está por el otro lado, mi corazón está por el otro lado, me siento totalmente un rompecabezas que quiero volverlo a armar. Hablas con ellos y ahí miras como esa alegría, como ese mensaje de todo está bien, todo la estamos pasando chévere y es el momento de un poco del amor es amor y no pasa nada. Detrás de eso hay una gran mentira, hay un gran dolor y hay una profunda herida que hay que ir sanando. Por lo tanto, a mí me parece que es una falta de respeto y yo sí levanto la voz en el sentido de que así como me opuse en mi tiempo como feminista para la utilización de las mujeres como objetos sexuales, objetos de difusión y objetos de comercialización, hoy también me opongo a la utilización de niños, jóvenes y adolescentes en este tipo de campañas que lo único que hacen es dañar su imagen y dañar el ser hombre, el ser femenino, el ser masculino de los que les rodean. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Y yo creo que no solamente se trata de el objetivo mismo de la campaña, sino lo que hay detrás de esa campaña, que es lo que está dañando a nuestros hijos. Voy a ser muy, muy breve porque yo es que me gustaría lanzarle otra pregunta, Amparo. A ver, yo en el momento en el que veo una acción comercial se activa mi instinto depredador, todo lo veo por la empresa y empiezo a ver qué narices ocurre en un comercial, ¿de acuerdo? Y lo que estoy viendo aquí es un insulto que todo el mundo es capaz de ver, ¿de acuerdo? Y a ver, lo primero que me suscita este comercial, obviamente, es la gran duda, ¿no? ¿Esto qué quieren? ¿Que se vacunen o que no se vacunen? Y lo segundo es que veo que el sector objetivo al cual está dirigido es un sector a explotar que ellos han entendido que va a ser muy manipulable. Quede aquí y creo que esa percepción es por la cual todo el mundo entiende que es un insulto, el comercial. Bueno, perdóname, Maibor, no sé si rompo un poco el guión, pero es que al tener la suerte de tener a Amparo aquí, me gustaría hacer una pregunta y bueno, pues Amparo, has estado detrás de las bambalinas de absolutamente toda la mecánica que estamos asistiendo, ¿de acuerdo? Tengo una duda. ¿Habéis manejado el nombre de la Open Society Foundation, el nombre de Soros, en el momento en el cual estabais manejando los presupuestos, las acciones, todas las estrategias a la hora de entrar en los países y fomentar todas estas ideologías? Sí, tienes a los Rockefeller también, tienes a todo lo que es el tema de Ford, ¿no es cierto? Que están vinculados directamente a los proyectos. Y es algo que no está oculto, o sea, porque muchos de nosotros pensamos que es algo que no se puede ver. Tú cuando haces convenios con las Naciones Unidas, con el Fondo de Población, con la OMS para hacer consultorías o cuando se meten proyectos
para políticas públicas en los congresos, en las asambleas de los países nuestros en América Latina, tú te vas a dar cuenta que dice claramente, ¿no? Plan, organización que financia Plan Internacional, los Rockefeller, Fundación Ford, está absolutamente todos Soros, ¿no? La organización que pone el dinero para poder hacer. Basta que tú vayas a mí me han invitado a consultorías que no tienen que ver con las Naciones Unidas, sino con otro tipo de fundaciones para que trabajen lo que es la asistencia a mujeres. Y yo basta que vea la lista de los que están financiando el proyecto, tanto, por ejemplo, a nivel de España, tanto a nivel de Francia, a nivel de Alemania, la GTZ y todo este tipo de organizaciones, la cooperación española. De hecho, uno de los últimos proyectos que yo trabajé fue justamente el de género, la implementación de la homosexualización de niños y adolescentes fue con la cooperación española. Entonces, todo este tipo de organizaciones no tienen empacho de poner sus nombres, porque además es así como un sentido de lavar su conciencia. No estoy haciendo algo por estos pobres inútiles. O sea, yo no quiero que los pobres sigan creciendo y para eso hay que matarlos o eliminarlos o evitar que se reproduzcan. Entonces, ese es el objetivo, claro, porque a la larga tú ves los objetivos del proyecto. Si tú tienes 5 dedos de frente, vas a ver que te dice claramente que uno de los problemas que aqueja a América Latina es la pobreza y que la mejor manera de evitar que la pobreza crezca es legalizando el aborto, es decir, matando a los pobres, o generando políticas de salud sexual reproductiva para el control natal, es decir, evitando que los pobres se reproduzcan y en el peor de los casos también generando esterilidad. Entonces, esterilizas a los pobres para que los pobres no te sigan causando problemas. Ahí tienes, por ejemplo, la palabra sororidad, ¿no? ¿De dónde viene? La sororidad viene de Soros, o sea, no viene de un trasfondo de feminista, de trabajo comunitario, en donde apareció esto en función de una causa, de una lucha de las mujeres. Sororidad, que muchos lo utilizan como una manera de empatía de la problemática de la mujer, viene de Soros, porque quien financió ese congreso en donde se empezó a trabajar de la sororidad, de evitar la violencia contra la mujer, fue Soros y lo hizo abiertamente. Y es más, él intervino en ese congreso y él comprometió millones de dólares en ese congreso. Entonces, aquí no se trata de decir, mira, esta es una teoría conspiracionista y esta gente está hablando. No, miren quién invita en Alemania a los congresos de líderes políticos. Miren quién invita en Estados Unidos a los congresos de salud sexual reproductiva. Miren quién invita en Canadá a líderes políticos, sociales, religiosos y todo para las campañas a favor del aborto, el pañuelo verde. La campaña del pañuelo verde es financiada directamente por los Rockefeller y por todo el tema de Bill Gates y todo esto, todos ellos han financiado esa campaña. Si no me equivoco, fue el New York Times que en pleno legalización del aborto en Argentina sacó toda una primera plana con el pañuelo verde. ¿Quién está detrás de ellos? Detrás de ellos están los Rockefeller, detrás de ellos está Soros. De hecho, Soros es prácticamente dueño de esa empresa. Entonces, ahí hay una cuestión en donde tú dices, mira, si tú quieres sumar 1 más 1, 5, pues es tu problema, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pero la realidad es que 1 más 1 es 2. ¿Ellos están ahí? Sí. ¿Financian ese tipo de proyectos? Sí. ¿Ellos manejan las políticas públicas a nivel internacional de nuestros países? Sí. ¿Se premia a los que lideran estas políticas? Sí. Mírale a Bachelet. Bachelet es un títere de la OMS que buscó, bajo todo concepto, legalizar el aborto en Chile. No lo legalizó, lo despenalizó, fue un hito en toda América Latina. ¿Cuál fue su premio? La Oficina de la Mujer de Nueva York. ¿Cuánto está ganando la señora? Yo te aseguro que más de $40,000 mensuales está ganando. Entre viáticos, entre estadías, entre toda la logística que tiene que montar, de seguro eso es lo que está ganando. Si aquí en Ecuador la señora ha ido de España, que fue la que inventó todo el tema del aborto en adolescentes, que ahora está aquí en Ecuador como Oficina de la Mujer, está ganando más de $20,000, ese fue su premio. Tú busca a todos los políticos, a todos, que hayan estado vinculados a políticas de salud sexual, reproductivo en género, en cualquier país, sea España, sea América Latina, sea Estados Unidos. Luego de un tiempo, pregúntate qué son. Son consultores, son oficiales, son técnicos, son coordinadores de proyectos de las mismas empresas estas a través de sus fundaciones, que es la forma más específica que tienen para lavar el dinero. Esto es un lavado de dinero, así como los narcos lavan el dinero y todo el mundo se escandaliza. Las Naciones Unidas, a través de Soros y todos ellos, también lavan dinero. Lavan dinero a través de proyectos sociales
y que muchos de ellos son préstamos, porque hay que decir la verdad, son préstamos en donde el país se te corta la cabeza y se te pone ahí la cláusula en donde te dicen claramente, este dinero va para este proyecto que me va a dejar tantos millones de dólares porque usted me tiene que comprar a mí mismo los productos, ¿ya? Y si no está de acuerdo, ¿sabe qué? No le voy a dar un centavo y lo que es peor, le voy a castigar. No le voy a dar el préstamo del FMI, que también viene de Soros, no le voy a dar el préstamo del Banco Mundial, que también viene de los Rockefellers, de los Ford, de todo este tipo de organizaciones. Usted se tenga las consecuencias. Entonces, por eso es que tienes gobiernos como el de Argentina, que supuestamente es de derecha, el de Colombia, de Uribe, que supuestamente era de derecha, dos gobiernos que supuestamente eran pro vida, pro familia y todo lo demás, que vendieron el cuello y vendieron sus principios y valores, vendieron su constitución, porque lo que hicieron, vendieron su constitución a cambio de dinero. Ecuador acaba de hacer lo mismo, acaba de recibir dinero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿a cambio de qué? A cambio de que legalice el gobierno. Como no lo pudieron hacer a través de la Asamblea porque no les resultó, fueron a través de la Corte Constitucional, como lo hicieron en Estados Unidos, que hay que recalcar que en Estados Unidos también fue una corte de derecha conservadora la que legalizó el aborto en Estados Unidos. ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Fue los Rockefeller. Y lo ha dicho abierta y directamente. Nosotros financiamos el juicio que hoy se quiere revertir en Estados Unidos. O sea, eso es un negocio. Estamos frente a un negocio de sangre, un negocio que deja millones de dólares y que no tiene ningún empacho en aparecer de manera directa. Podemos con quién está en este momento relacionado en España. Podemos estar relacionado con la IPPF, con los Rockefeller, ¿no es cierto? Está relacionado con toda la campaña de Soros, y Soros le dio dinero a Podemos para que pueda salir en la campaña, como lo hizo también con los Clinton. También le dio dinero, le dio millones de dinero para que puedan entrar en la campaña. La IPPF pagó millones de dinero a Obama para que entre en la campaña. O sea, esto es un negocio. Que no lo querramos ver, eso ya, mira, ¿qué quieres que te diga? Lean los proyectos que firman nuestros países en los ministerios de Relaciones Exteriores, y ahí están con nombre y apellido todos los que están poniendo billete para poder luego devolverles el dinero a través de préstamos o a través de la venta de sus productos. Interesantísimo el planteamiento, Luis. Creo que tenemos otra segunda invitación para conversar con Amparo. Aquí estamos leyendo todos los comentarios de nuestro superchat. Están súper activados, Amparito, los has alborotado a toda la gente que nos está viendo. No vamos a poner los comentarios en pantalla por ahora, pero les agradecemos muchísimo tanto a los participantes como a los moderadores. También queremos agradecerle a Amparo y una invitación para una próxima oportunidad que no puede ser muy lejana, porque este tema tiene mucho que explorar y creo que hemos conseguido una excelente profesional que conoce el monstruo por dentro y que ha trabajado y estado al tanto de lo que ocurre detrás de bastidores. Mil gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo especial. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Cuando quieran, a la orden. Adiós. Mil gracias. Bueno, Luis, hemos quedado así como que, wow. Bueno, y a mí sí que me gustaría poner un punto de esperanza, porque claro, es que Amparo conoce todo por dentro. De hecho, conoce hasta cómo organizaban los eventos para adoctrinar a cada uno de los ponentes de los países en estas conferencias que iban. Y esto si lo ves por un lado. Por otro lado ves que tienen un plan para dominarnos a todos. Por otro lado ves el tema de que quienes manejan los dineros y que nos ven como un producto y tal. Y dices, por aquí no hay salida. Bueno, afortunadamente sí hay salida y afortunadamente estamos, esto que tanto se dice del despertar, ¿no? Y dices, bueno, les estamos viendo y la gente está reaccionando. Y es verdad, y yo invito a tomar un poco conciencia de que realmente estas ideas antes eran tomadas como del ámbito de la conspiración y ahora pues las estamos ya, es un conocimiento que va generalizándose, que va calando en la gente y que vemos de otra forma. Entonces, bueno, pues que la historia que tenemos combatiendo este tipo de ideas con sus mismas armas, utilizando los medios que ellos antes monopolizaban, etcétera, etcétera, pues es muy cortita. Entonces, bueno, pues nos queda batalla por delante, pero va a ser una batalla bonita. Así es.
Y para que sigamos despertando, y también quiero decirles que el despertar de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con los llamados woke no tiene nada que ver con el despertar que estamos hablando a nivel mundial y que representa el despertar y el saber qué es lo que está ocurriendo detrás de bastidores. Hay que leer, creo que Amparo dijo una frase clave, lean los informes, porque están todos. Si ustedes se van a el Foro Económico de Davos y allí ponen la Agenda 2030, ustedes la bajan, está en todos los idiomas, es decir, que no pueden decir es que yo no hablo inglés o no hablo francés, nada. Está en todos los idiomas, ustedes la bajan y la leen. Y con sentido común dicen qué se hizo y qué no se hizo y cómo va el mundo, ¿no? Van a la página de la ONU, también allí pueden conseguir todos los documentos, y a la OMS también están allí todos los informes y ustedes pueden observar quiénes son los que están detrás de todo, porque por lo general los tienen que poner. Entonces, les recomiendo que lean y que se mantengan despiertos y libres. Recuerden que para mantenerse libres hay que estar activos, pendientes y sin miedo, porque el miedo es lo que impone la esclavitud. Es una herramienta que vemos que se está utilizando de una forma global estos días, de una forma muy obvia. Estoy seguro de que nuestra audiencia lo ha estado sufriendo. Sí, verdaderamente un poquito de miedo es bueno, pero el miedo impuesto histérico que nos quieren imponer, evidentemente no, y desde luego que también ejercer el criterio, ¿no? No dejarse de fascinar. Y sobre todo, hay una frase, yo siempre lo diré, que a mí me tortura, eso de yo soy yo y mis circunstancias. No, nosotros somos nosotros a pesar de nuestras circunstancias. Y ahí es donde tenemos nosotros que trabajar realmente, nuestro criterio y nuestro esfuerzo. Y recordamos que compartan este video con todos sus familiares y amigos para que le podamos ganar la batalla a la censura y al algoritmo de YouTube. Si ustedes le dan like, nos suben. Y si ustedes comparten el video para que lo vea más gente y tengan la oportunidad de escuchar lo que se está diciendo acá, pues vamos a dar un paso adelante en contra de ese silencio y ese ostracismo al que se someten las voces que no tienen filtros. Nos despedimos, Luis, hasta mañana. Creo que ha sido un día extremadamente informativo. La verdad que nosotros no hemos parado. Y bueno, mañana no sabemos, porque recuerden que el viernes 13, que aquí en los Estados Unidos tiene un significado, van a tener dos eventos importantes. En Cabo Verde se va a realizar la audiencia del Tribunal Constitucional y va a haber información sobre el caso de Alexa A, que nos ha ocupado desde el 12 de junio del 2020 hasta la fecha. ¿Y se lo van a mandar ese día 13? No creemos, pero vamos a esperar que lo que van a decidir los jueces, nadie lo sabe. Ya lo conoceremos y se lo daremos a través de esta vía o a través de nuestras redes sociales. Pero el 13 también es la cita de la oposición y el régimen de Nicolás Maduro en México, en Ciudad de México, y desde allá tenemos a nuestro equipo conformado por Carlos Ibarra y también con Francisco de Ángelo de Benemex, que nos van a estar pasando información sobre lo que va a pasar en ese hotel donde se van a reunir los del régimen con opositores y también con representantes de países como Rusia, por ejemplo, que va a estar allí. También va a haber representantes de Francia y dicen que hay algún país de la comunidad baja, pero no sabemos hasta ahora cuál es. Por ahí andaban especulando que si era Holanda, que si era no sé qué, no sabemos todavía. Vamos a ver quiénes son. Sí sabemos, porque ya lo han advertido por diversas vías, que va a estar el señor Gerardo Blade, que ha estado en otras reuniones, y también los miembros del equipo de negociación del Reino de Noruega. Va a haber algunos embajadores, no hay nada oficial al respecto, pero pues se dice que hasta el mismo Carlos Vecchio, embajador de Venezuela del gobierno interino en Estados Unidos, estaría en disposición de viajar. Una cita importante, Luis.
Desde luego, pues vaya plan informativo. Hay que pensar, viernes 13, no vamos a ver, yo no voy a ver a Michael Myers, pero vamos a ver a Maduro, lo cual da más miedo todavía. Así es. Bueno, nos despedimos. Feliz noche, feliz madrugada para ti, Luis, y nos vemos mañana en nuestra próxima emisión. Bye.